Okay. Bueno, por si acaso, acaban de encargar que no dejen sucio el ambiente. Esto es un salón de grado, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho alumnado, entonces no hay otra clase, ¿verdad? Por favor, dejen el salón como lo han encontrado, ¿ya? Sin papeles en el suelo, sin sobres de comida, sin gaseosas. Es un salón de grado. Entonces, empecemos el curso. ¿Por qué, por qué es importante estudiar cardiología? Porque la patología cardiovascular o las afecciones cardiovasculares a nivel mundial son los problemas más prevalentes, especialmente en los países desarrollados. Y países como el nuestro no escapan a esta prevalencia. Si ustedes revisan el ENDES o revisan los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, las enfermedades cardiovasculares solamente están superadas por las enfermedades infecciosas, y eso simplemente habla de nuestra realidad tercermundista, o sea, de nuestra realidad subdesarrollada. Si no, si hubiéramos superado eso, también las enfermedades cardiovasculares estarían dentro de las primeras afecciones causantes de morbimortalidad en países como el nuestro. Es responsable en esos países del 35% de las muertes, ¿no? Eso equivale más o menos a 1 millón de muertes cada año. Eso equivale más o menos a 1 millón de muertes cada año. Y hasta el 25% de estas muertes, la cuarta parte de estas muertes ocurre en forma súbita. Es decir, no nos da tiempo de ayudarnos, ¿no? 250.000 muertes aproximadamente son imposibles de ayudar. Ocurren en muerte súbita, de forma súbita. De manera que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que por eso vale la pena estudiar las enfermedades cardiovasculares. Como les dije, la cuarta parte de estos muertes ocurre en forma súbita. Los problemas cardiovasculares son tan prevalentes que hasta cerca del 50% de la población adulta tiene algún problema cardiovascular. Esta es aproximadamente su distribución mundial, y observen que en Latinoamérica aproximadamente 600 millones de personas sufren de problemas cardiovasculares. Y eso equivale al 27%, cerca del 30% de toda la población mundial, ¿no? Entonces, no estamos exentos. La patología cardiovascular afecta a todos a nivel mundial. Y si en nuestro país no es la primera causa de morbimortalidad, simplemente significa que somos todavía un país subdesarrollado, que no somos un país desarrollado. Muy bien. En países desarrollados, precisamente, en las 4 décadas pasadas, ellos han logrado reducir en forma importante, por ejemplo, la prevalencia, la incidencia y la morbimortalidad de la enfermedad coronaria. ¿No? De hecho, la enfermedad coronaria, representada por el infarto de miocardio o la angina estable, es, digamos, la vedette de la cardiología. Es la patología que más muertes ocasiona a nivel mundial. La enfermedad coronaria, como les digo, ya sea manifestada por el infarto de miocardio o por la enfermedad coronaria crónica o por los síndromes coronarios crónicos o por la propia insuficiencia cardíaca, porque una de las principales causas de insuficiencia cardíaca es precisamente la enfermedad coronaria. Y la prevalencia, incidencia y la morbimortalidad de esta enfermedad ha logrado ser reducida en los países desarrollados en las pasadas décadas, ¿no? ¿Esto qué cosa refleja? Refleja que
ha habido una mejora en el diagnóstico, una mejora en el manejo, en el tratamiento y en la prevención de esta enfermedad. Sin embargo, existen ahora otras condiciones cuya prevalencia está incrementando y que tiende a revertir este logro que se ha hecho. Dentro de esos, y otra vez, estas condiciones no son ajenas a nuestra realidad. La diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? En la región de la costa, en la región de la selva de nuestro país, cerca del 50% de la población pediátrica tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces nosotros no escapamos a realidades tan serias como esta, ¿no? Como esta. Entonces el incremento de la prevalencia en diabetes, obesidad y síndrome metabólico tiende a revertir el logro del cual hemos hablado, ¿no es cierto? El logro del cual acabamos de mencionar. Clásicamente, o antiguamente, cuando estaba sentado con ustedes, y casi clásicamente, se asumía que la enfermedad cardiovascular o la patología cardiovascular era más frecuente en los varones. Sin embargo, esto ha dado como consecuencia esta pregunta, ¿no? ¿Es la enfermedad cardiovascular más frecuente en varones en realidad que en mujeres? Pues la verdad que no es así. La verdad que no es así, ¿no? El total de muertes secundarias a enfermedad cardiovascular es mayor en las mujeres, 43% versus 37%. En otras palabras, las mujeres se mueren más cuando se enferman del corazón o del sistema cardiovascular que los varones. Si hablamos en números absolutos, el número absoluto de muertes con enfermedad cardiovascular ha disminuido en los varones y por el contrario se ha incrementado en las mujeres. Además, estas condiciones de las cuales acabamos de hablar, la obesidad, el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico, que dan como consecuencia una inflamación del sistema cardiovascular, evolucionan más agresivamente en las mujeres que en los varones, favoreciendo el desarrollo de aterosclerosis en diferentes lechos vasculares, especialmente en el lecho vascular coronario. Además, también, la enfermedad coronaria tiene una presentación especial en las mujeres. Las mujeres no manifiestan la enfermedad coronaria como los varones. Y dentro de estas diferencias está que la enfermedad coronaria está asociada con mayor frecuencia a disfunción de la microcirculación en las mujeres. Es por eso, por ejemplo, que las mujeres pueden tener angina sin tener aterosclerosis coronaria. No solamente pueden tener angina sin tener aterosclerosis coronaria, sino también pueden tener infarto de miocardio sin tener aterosclerosis coronaria. Son condiciones que se han venido a reconocer recientemente, y se han venido, no tan recientemente, ya hace algunos años, y se han venido a llamar con las siglas de INOCA, por ejemplo, que quiere decir isquemia sin enfermedad aterosclerótica coronaria. INOCA y MINOCA, que quiere decir infarto de miocardio sin aterosclerosis coronaria, caracterizado por qué? Por representado, la fisiopatología de estas condiciones está representada por disfunción de la microcirculación, que es bastante más frecuente en las mujeres. Ahora, el problema diagnóstico también es mayor en las mujeres, porque ciertos exámenes que relativamente con frecuencia, ahora ya no tanto como antes, pero con relativa frecuencia, cuando no tenemos otros exámenes como la prueba de esfuerzo, resulta menos específica y sensible en las mujeres que en los varones. Ustedes saben que la especificidad de un examen se refiere a la capacidad de ese examen de detectar la enfermedad, ¿no es cierto? Y la sensibilidad se refiere a qué? ¿Se refiere a qué? Una cosa es ser específico y otra cosa es ser sensible. Es decir, especificidad quiere decir, si el paciente tiene la enfermedad, si la prueba sale positiva, es muy probable que el paciente sí tenga la enfermedad. Y sensibilidad se refiere al hecho de que si la prueba no sale positiva, no tenemos realmente mucha autoridad para decir que no tiene la enfermedad. No tenemos, a eso se refiere. Entonces es menos específica esta prueba de esfuerzo en las mujeres.
Bien, teniendo en cuenta entonces estas premisas, debemos analizar por qué viene un paciente a consultar por problemas del corazón, es decir, por qué viene un paciente a cardiología o por qué viene un paciente al hospital o a un consultorio médico general. ¿Cuáles son los problemas cardiológicos que los traen a los pacientes al hospital o al consultorio? Entonces, los pacientes vienen por problemas de isquemia miocárdica, ¿cierto? Que muy frecuentemente son producidos por fenómenos de aterosclerosis. Pueden venir por trastornos en la función de bomba, tanto en la contracción como en la relajación, trastornos de la función de bomba del corazón. Pueden venir por obstrucción al flujo sanguíneo, trastornos como por ejemplo en las valvulopatías que producen estenosis, o pueden venir por trastornos del ritmo y de la frecuencia. La isquemia miocárdica, que es una condición en la cual existe un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, ¿cierto? Entonces, la isquemia se produce por un desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. Y esto condiciona que un segmento del corazón reciba menos nutrientes y menos oxígeno. La mayoría de veces, esta isquemia es producida por aterosclerosis coronaria. Esta condición suele manifestarse por un disconfort torácico. Ustedes ya saben eso en semiología. El disconfort torácico se caracteriza por una sensación retroesternal, de localización retroesternal, no es precordial, opresiva, con las irradiaciones que ustedes ya conocen. Eso es lo típico, lo clásico, ¿no es cierto? Cuando la isquemia es muy intensa, este disconfort torácico puede ser referido por un franco dolor, ¿no? Que típicamente, sobre todo en el varón, se caracteriza por ser opresivo, retroesternal, irradiado al cuello, al maxilar inferior, a la región interescapular, a la cara interna del brazo izquierdo, todo eso que ustedes ya conocen de semiología. Mientras que los trastornos de la función de bomba se caracterizan por qué? Por fatiga. ¿Fatiga por qué? Por la reducción del gasto cardíaco, ¿cierto? Reducción del gasto cardíaco. Y además, los trastornos de la función de bomba, ¿qué cosa producen? Producen aumento de las presiones de llenado. Y el aumento de las presiones de llenado ventricular se suele transmitir a la región vascular que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente, produciendo elevación de la presión vascular, ¿cierto? Del lecho vascular que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuál es el lecho vascular que se encuentra detrás del ventrículo izquierdo? Delante está la aorta y la circulación sistémica detrás. Vamos. Eso es de los primeros ciclos. Doctora Pino. El lecho venoso vascular pulmonar, eso se encuentra detrás del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? De modo que si el ventrículo izquierdo se vuelve insuficiente, tiene insuficiencia ventricular izquierda, aumenta la presión intravascular, aumenta la presión venosa capilar pulmonar. Y el paciente, ¿qué cosa va a sentir? Disnea. Se congestiona el pulmón, ¿cierto? Se produce congestión pulmonar y el paciente siente disnea. Si es el ventrículo derecho el insuficiente, ¿cuál es el lecho vascular que se encuentra detrás del ventrículo derecho? El lecho venoso sistémico, no solo nos ven acá. El lecho venoso sistémico. Aumenta la presión intravascular en el lecho venoso sistémico y se produce ¿qué cosa? Todo lo que ustedes saben, irritación medular, hepatomegalia, citis, edema de miembros inferiores. Ahora, si los dos ventrículos son los insuficientes, pues se producen las dos cosas al mismo tiempo. Disnea, como evidencia de congestión pulmonar, hay crepitantes, irritantes, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Y también se produce irritación. Uy, doctor Espinosa, muy bien. ¿Su hermano? ¿El pelucón de ayer? ¿No ha venido? Muy bien, los felicito. Mira, parece Bob Esponja. Igualito Bob Esponja. Muy bien. ¿En qué está? Y entonces, si los dos ventrículos están insuficientes, se producen las manifestaciones estas por incremento de la presión intravascular. ¿Aló? ¿Sí? Sí.
Ah, ¿qué tal, Mirka? ¿Cómo estás? Sí, 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 sí. Ay, caray, la verdad, no sé, no sé. Yo, claro, encantado de atenderlo. Habría que llamar a la secretaria. ¿Le doy el teléfono? ¿Aló? 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 Mirka, se cortó. ¿Aló? A ver, 979-719-618. ¿Eso será? A ver, 979-719-618. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Listo. Desde las 5:30 estoy por ahí. Ujú. Sí, sí, está bien, con gusto, no hay problema. Sí, no, encantado, con gusto. Hasta luego. Adiós. Ok, entonces, un ejemplo de esto, entonces falla el ventrículo izquierdo, congestión pulmonar. ¿Cómo ocurre, por ejemplo, en el edema agudo del pulmón, etcétera? Con la insuficiencia cardíaca crónica descompensada. Falla el ventrículo derecho, entonces aparte de irritación yugular, hepatomegalia, asitis, tenemos edema de miembros inferiores. La obstrucción al flujo sanguíneo, como ocurre en las valvulopatías que producen estenosis, por ejemplo, estenosis aórtica, estenosis mitral, produce manifestaciones similares a las de la insuficiencia cardíaca. De hecho, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por aumento de las presiones del linaje, ¿cierto? Esa es la clave fisiopatológica que define insuficiencia cardíaca, el aumento de las presiones del linaje de los ventrículos. Las alteraciones en el ritmo suelen aparecer súbitamente y pueden producir una serie de manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo palpitaciones, disnea, hipotensión, puede haber incluso compromiso hemodinámico, angina, síncope y suelen desaparecer tan súbitamente como aparecen. Entonces, pueden haber fenómenos de taquicardia y taquiarritmia y taquicardia que nos pueden producir todas estas manifestaciones, ¿no? Palpitaciones, disnea, compromiso hemodinámico manifestado por hipotensión, angina, síncope y suelen desaparecer de la misma forma en la que, aparecen. Si bien es cierto, las manifestaciones que acabamos de mencionar, como el dolor torácico, la disnea, el síncope y el edema, son manifestaciones importantes de compromiso cardíaco, compromiso cardiovascular. Estas condiciones también pueden ocurrir en otras patologías, no son exclusivas de problemas cardíacos. De manera que, por ejemplo, la disnea también la podemos ver en enfermedad pulmonar, en obesidad o en ansiedad, simplemente. Podemos ver disnea. El dolor torácico también se puede ver en una serie de patologías que no necesariamente son cardíacas, ¿no? Como les digo a mis pacientes, el dolor de pecho o el dolor torácico puede producirse por otras condiciones, porque en el pecho tenemos algo más que el corazón. Tenemos piel, grasa, músculo, hueso, cartílago, vasos, nervios, pleura, pericardio, esófago, bronquios, tráquea, etcétera. Y la afección de cualquiera de esas cosas nos puede producir dolor. De modo que es muy importante, que ustedes sepan la semiología del dolor que produce la isquemia miocárdica o del disconfort que produce la isquemia miocárdica. Si no, todo dolor de pecho para ustedes va a ser infarto. O si no, simplemente todo dolor de pecho para ustedes va a ser sinónimo de ¿qué? Interconsulta cardiología. Ya no hay un problema. Y no están estudiando para ser interconsultólogos, ¿no es cierto? Están estudiando para ser médicos. Y simplemente haciendo una buena semiología, ustedes pueden descartar esas posibilidades. El edema
también, ¿no? Puede ser de origen renal, hepático, puede ser de origen vascular, venoso. Todo esto es importante para que ustedes sepan que una golondrina no hace el verano. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no por un signo o por un síntoma ustedes van a hacer un diagnóstico. Si a ustedes les parece que un paciente tiene insuficiencia cardíaca porque tiene edema de miembros inferiores, entonces tienen que buscarle los otros signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca. Si a ustedes les parece que un paciente con dolor de pecho tiene un problema isquémico del corazón, tienen que buscarle, por ejemplo, la presencia de factores de riesgo que favorezcan la aterosclerosis coronaria. Será hipertenso, será diabético, ¿cierto? Será fumador, no será, tendrá insuficiencia renal, una serie de condiciones que les van a ayudar a ustedes a distinguir o a establecer correctamente su diagnóstico. De la misma forma, el síncope, la primera causa de síncope es cardiológica. La mayoría de veces, o cardiovascular. La mayoría de veces el paciente se desmaya por problema cardiovascular. Puede ser una bradiarritmia severa, un bloqueo auriculoventricular completo. Puede ser una taquiarritmia severa, ¿cierto? Una taquicardia paroxística o una taquicardia ventricular sostenida. O puede ser un trastorno vasovagal, que sigue siendo un problema cardiovascular. Sigue siendo un problema cardiovascular. Si bien es cierto, la primera causa de síncope es cardiológica, la segunda causa es neurológica. Entonces, hay que investigar porque podemos encontrarnos con un paciente que de repente el origen de su problema no es cardiológico, sino neurológico. Entonces, si un paciente, o si los síntomas cardiovasculares, o si los síntomas y signos que presenta un paciente son parte de una enfermedad cardiovascular, se puede detectar en base a qué? A una evaluación cuidadosa. La evaluación cuidadosa está representada fundamentalmente por la historia clínica y el examen físico. La historia clínica es muy importante, ¿no? Por poner un ejemplo simple, por decir, no será lo mismo que me venga un paciente que me diga, doctor, cada vez que camino 2 cuadras tengo una sensación de presión al centro del pecho. Que venga y me diga, doctor, ¿sabe qué? Tengo un dolor de vez en cuando, cada vez que me siento, me da una punzada aquí. Muy diferente, ¿cierto? En el que tiene opresión al centro del pecho o retroesternal, ese puede ahondar más los estudios. Sobre todo si es diabético, si es hipertenso, si es fumador, si tiene colesterol alto. Es muy importante la historia. Y luego, el examen físico, igual. Si, por ejemplo, al paciente con punzada en el pecho, yo le toco el pecho, o le pregunto y le digo, ¿dónde le duele? Y el paciente me dice, acá, doctor, un poquito debajo del pezón, ahí me duele. ¿Sí? A veces las mujeres dicen también eso. Debajo del pezón, ahí me duele. Si el dolor es bien localizado, es poco probable que sea el corazón. Ustedes lo saben ya por semiología. En cambio, si el dolor es mal localizado, si el paciente con presión viene y me dice, doctor, me duele acá, ustedes ya saben que eso es el signo de Levin, ¿no es cierto? Me duele acá, está mal localizado, entonces es más probable que sí sea un problema isquémico que el otro. Ahora, si yo a este paciente con dolor localizado le aprieto un poco, no le muerdo por si acaso si es mujer ni se acerquen, ¿no es cierto? Si le aprieto un poco, poquito nomás, tampoco le ajusten, le aprieto un poquito y me duele, y hay personas que ustedes le tocan un poquito y ¡ay! Saltan. Si el dolor es reproducible, es poco probable que sea en el corazón. Entonces, por eso es muy importante una evaluación cuidadosa, basada en la historia clínica y en el examen físico. Luego, en esto nos puede ayudar en establecer el diagnóstico la electrocardiografía de reposo como de esfuerzo. A veces hay pacientes que sufren infartos, existe el infarto silente, hay pacientes que dicen, doctor, pero yo nunca he tenido ni un dolor y me dicen que he tenido un infarto porque he tenido en el electro tengo eso. Y sí, sale la huella de un infarto. Tiene infarto o le podemos hacer una prueba de esfuerzo también para saber si el problema realmente es el corazón, porque no todos vienen tan específicamente como les acabo de decir. Hay gente que dice, doctor, me duele el pecho, le punza, le aprieta, le quema, no sé. Pues es un dolor, como yo digo, tipo estudiante de medicina. Algunos dicen dolor tipo estudiante de medicina. ¿Saben cómo es ese dolor? ¿No? Un dolor sonso, ¿cierto?
Doctor, es un dolor sonso el que siento. No, será un dolor sonso. Entonces yo digo, debe ser tipo estudiante de medicina. No sé si hay dolores inteligentes, pero ellos dicen hay dolor sonso. Entonces, hay algunos pacientes que no pueden describir su dolor, entonces, pero sí tienen factores de riesgo. Por ejemplo, es hipertenso, es diabético, pero su dolor no me orienta. Entonces, puedo hacer un electrocardiograma o una prueba de esfuerzo. Una ecocardiografía también me va a ayudar, porque hay pacientes que pueden hacer isquemia y no tener enfermedad coronaria. Y tener, por ejemplo, estenosis aórtica. La estenosis aórtica produce una angina igualita a la que produce la aterosclerosis coronaria. Y una radiografía de tórax, tan simple como una radiografía de tórax, nos puede ayudar a ver si el paciente tiene problemas del pulmón que justifiquen sus molestias cardiovasculares, sus probables molestias cardiovasculares, e incluso podemos ver el corazón. Existen otras técnicas de imagen, ¿no? Como la tomografía, la angiotomografía, la resonancia magnética, los estudios de medicina nuclear, que en algún momento del curso vamos a hablar, y todo eso nos puede ayudar a establecer el diagnóstico adecuado del paciente, ¿no? Es muy importante tener en cuenta algunas situaciones en cardiología, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca o de enfermedad coronaria, podemos ver a un paciente que en reposo se encuentra asintomático, es decir, en reposo no tiene disnea o en reposo no tiene angina, está tranquilo. Entonces, es decir, la reserva cardíaca y la reserva coronaria pueden ser normales en reposo o pueden ser suficientes en reposo. Pero en cambio, cuando a este paciente le mandamos a hacer ejercicio, el paciente suele manifestar problemas. Comienza a hacer disnea o comienza a hacer angina. De manera que en aquellos pacientes en los cuales sospechemos insuficiencia cardíaca o sospechemos enfermedad coronaria, ¿qué tenemos que establecer? Tenemos que establecer la relación de sus molestias con el esfuerzo. Porque es muy común que el paciente con insuficiencia cardíaca o el paciente con enfermedad coronaria presente molestias durante el esfuerzo. Lo contrario es poco probable que sea en el corazón, es decir, que el paciente en esfuerzo no sienta nada y en reposo se sienta mal. ¿Está claro? Sobre todo cuando hablamos de qué, vuelvo a repetir, de insuficiencia cardíaca, cuando sospechamos de insuficiencia cardíaca o cuando sospechamos de enfermedad coronaria. Entonces, estas dos condiciones relacionan mucho sus manifestaciones con el esfuerzo cardíaco. Por lo contrario, como les digo, que el paciente esté mal en reposo, pues está perfecta, el único que está mal es el marido, y bien en el esfuerzo, no se relaciona con insuficiencia cardíaca ni con enfermedad cardiovascular. Por otro lado, ¿por qué es importante examinar al paciente adecuadamente? Porque existen condiciones que pueden estar sin problemas, sin manifestaciones, tanto en reposo como en esfuerzo. Pero si nosotros examinamos al paciente, ¿qué podemos descubrir? Podemos descubrir, por ejemplo, soplos, la presencia de un soplo, de alguna alteración. ¿Esto puede ocurrir? Sí, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la comunicación interauricular. La comunicación interauricular es la cardiopatía congénita que con mayor frecuencia se descubre en el adulto. ¿Por qué? Porque pasa desapercibida durante toda la vida, hasta que el paciente puede pasar, no pasa desapercibida, puede pasar desapercibida hasta que el paciente es adulto. Y resulta que ya tiene eso. ¿Y por qué se descubre? Porque hay un soplo, un mesosistólico eyectivo a nivel del foco pulmonar. O el paciente puede tener hipertensión arterial, puede tener problemas con la presión arterial. ¿Sí? Recuerden que la hipertensión arterial es básicamente asintomática, no produce molestias. O las molestias que produce son también como los estudiantes de medicina. ¿Cómo son las molestias? No son, ¿no? Aparte de eso, otra cualidad. Vagas, ¿no es cierto? Son molestias vagas, ¿sí? Por ejemplo, un poquito de mareos, un poquito de palpitaciones, o sea, es decir, molestias a las cuales el paciente no le suele dar importancia. Mucha gente ya dice o admite que es hipertensa cuando ¿qué? Cuando están con medio cuerpo paralizado, están en emergencia, o han sido sometidos a trombolisis, o tienen un derrame cerebral.
Es por eso que la hipertensión arterial tiene tanto éxito en matar a la gente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los seres humanos relacionamos molestias con enfermedades. Mientras no tenemos molestias, no estamos enfermos. O mientras tenemos molestias transitorias, decimos, ¿qué habrá así? Seguramente me peleó con la suegra, una cosa así. Eso es lo que sí. Y no es. Entonces, o tiene el paciente hipertensión arterial. O le tomamos un electro y el paciente tiene una arritmia, ¿no es cierto? Que es un mecanismo ventricular. O le tomamos una placa y resulta que el paciente tiene un poco de cardiomegalia y evidencia de congestión pulmonar. Por eso entonces, una adecuada evaluación y una historia clínica adecuada, suplementada por exámenes auxiliares sencillos, como acabamos de ver, sencillos, a veces es necesario tener o echar mano de exámenes auxiliares mucho más complicados, pero la mayoría de veces un electrocardiograma, una placa de tórax y un examen físico nos va a orientar adecuadamente sobre el diagnóstico de los pacientes. Siempre es importante evaluar el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Y evaluar el riesgo de enfermedad aterosclerótica cardiovascular no es difícil. No es difícil. Es simplemente preguntarse o preguntarle al paciente, señor, o hacerle un examen clínico. ¿Será hipertenso? ¿Será diabético? ¿Tendrá el colesterol elevado? ¿Sí? Eso es importante. Tan sencillo como eso. No es necesario tener, si quieren evaluar el riesgo también de enfermedad cardiovascular, existen en Google esos scores, ¿no? Para evaluar el riesgo. Entren a Google no solamente para ver pornografía, como digo, sino entren a Google, también pongan score de riesgo cardiovascular y ahí ustedes van a ver una serie de parámetros y les va a calcular el riesgo. Pero yo no entro a Google. En cada paciente que yo veo no entro a Google, por si acaso. Imagínense si entraría a Google en todos los pacientes, no termino en la noche mi consulta. Simplemente es tan sencillo preguntarme o investigar cómo está su colesterol, si es hipertenso, si es diabético, cómo está su función renal. ¿Por qué? Porque esos son los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Por qué es importante determinar el riesgo de aterosclerosis o de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los pacientes? Por eso que dice acá, porque el debut de la enfermedad puede ser catastrófico. Recuerden lo que les he dicho al inicio. El 25% de las muertes ocurre muerte de forma súbita. No nos podemos ayudar. ¿Cierto? De repente ustedes están felices o están soñando para que eso ocurra. Yo estoy dentro de ese 25%, ¿cierto? Dictando clases, ¡pah! Y en vez de acudirme todito salen, cierran la puerta, no voy a reaccionar. ¿No? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El 25% de esas muertes ocurre de forma súbita. Y el debut puede ser catastrófico, puede ser un infarto, una muerte súbita o un DSP. Entonces es importante que nosotros establezcamos ese riesgo. Eso es muy, muy importante. Si nosotros establecemos ese riesgo, descubrimos al paciente riesgo, entonces podemos establecer medidas preventivas adecuadas. ¿Cuáles son las medidas preventivas adecuadas? Pues es muy sencillo. Si mi paciente es hipertenso, tengo que tratar bien su hipertensión arterial. Si mi paciente es diabético, tengo que tratar bien su diabetes. Si mi paciente es dislipidémico, tengo que tratar bien su colesterol. Si mi paciente fuma, tiene que dejar de fumar, si no, no hay otra cosa, ¿no? En el camino al diagnóstico existen algunos elementos que son importantes a tener en cuenta o establecer el orden del diagnóstico en base a esto. Lo primero que tenemos que fijarnos es cuál es la etiología del subyacente, es decir, tenemos que preguntarnos si el problema es, por ejemplo, congénito, si es adquirido, si es inflamatorio infeccioso, si es hipertensivo, si es de origen hipertensivo, ¿no? Tenemos que establecer eso, cuál es la etiología. Dependiendo de eso, también vamos a actuar. Luego de eso, de establecer cuál es la etiología de la enfermedad cardiovascular, debo de establecer cuáles son las anormalidades anatómicas. Por ejemplo, si está afectado el endocardio, el miocardio o el pericardio. Y si está afectado el endocardio, están afectadas las válvulas. ¿Cuáles son las válvulas que están afectadas? ¿Esas están estenóticas o están insuficientes? ¿Sí? Si está afectado el miocardio, ha habido un infarto del miocardio, si está afectado el pericardio, el derrame pericárdico. Y luego tenemos que establecer las anormalidades fisiológicas. Esto se
se refiere a que la afección anatómica está produciendo alguna anormalidad fisiológica, como por ejemplo insuficiencia cardíaca. Hay evidencia de insuficiencia cardíaca. Hay evidencia de isquemia miocárdica. O hay evidencia de arritmias, alteración del ritmo, anormalidades fisiológicas. O existen algunas condiciones que contribuyan a empeorar esto. Por ejemplo, existe anemia, existe problemas con la tiroides, ¿no? O existe problemas renales que contribuyan a empeorar estas anormalidades fisiológicas. Y finalmente, tengo que yo establecer la discapacidad funcional del paciente. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a cuán importante tiene que ser el esfuerzo para que el paciente desarrolle sí. Cuanto menor sea el esfuerzo, más severa es la enfermedad. Cuanto menor sea el esfuerzo para que el paciente desarrolle molestias, más severa es la enfermedad. Cuanto mayor sea el esfuerzo para que el paciente desarrolle molestias, menos severa es la enfermedad. Más leve es la enfermedad. ¿No es cierto? Entonces, con esta intención de establecer el grado de discapacidad o capacidad funcional, la Sociedad de Nueva York del Corazón, ¿no? La New York Heart Association, hace años ya, cuando yo hacía la residencia, esta mañana me han dado un reconocimiento por 30 años de cardiólogo. Estar en el seguro. Increíble, ¿cómo pasa el tiempo? 30 años, ¿no? O sea que empecé yo, terminé cardiología a mis 30 años. 31 años. A mis 31. Algunos están empezando la residencia recién a esa edad. Bueno, pero yo ya terminé a esa edad. Y entonces la residencia hablaba de esto. De la clase funcional de la New York Heart Association. Si bien es cierto, esta clasificación ha sido muy criticada, pero es una clasificación que ha soportado la evaluación del tiempo. No hay congreso a nivel mundial en que algún cardiólogo no la nombre y diga el paciente tenía insuficiencia cardíaca clase 2, o clase 3, o clase 4. No hay. Y cuando las personas se expresan así, todo el mundo ya sabe de lo que está hablando. Todo el mundo ya sabe de lo que está hablando. Lo más importante, cuando uno ve esta clasificación, es lo siguiente. Es tener en cuenta el esfuerzo habitual. La palabra esfuerzo habitual. Clase 1 es cuando el paciente hace molestias a esfuerzos mayores que los habituales. Clase 2 es cuando el paciente hace molestias, puede ser disnea, dolor, lo que sea, hace molestias, generalmente disnea, a esfuerzos habituales. Clase 3 es aquel paciente que hace molestias cardiovasculares, disnea especialmente, a esfuerzos menores que los habituales. Y clase 4 es el paciente que hace molestias o disnea de reposo. Sencillo. Sencillo. Esta clasificación es importante porque directamente correlaciona con la sobrevida, con el pronóstico y con la severidad del paciente. ¿Cómo así? Las clases 3 y 4 correlacionan con enfermedad severa y de mal pronóstico. Y la clase 1 y 2 correlacionan con enfermedad leve y de buen pronóstico. Clasificar al paciente en estas situaciones también nos ayuda a ¿qué? A tomar medidas. En este caso nos puede ayudar a tomar medidas preventivas para que el paciente no avance en la clase funcional. Y en estos casos nos ayuda a ¿qué? A tomar las medidas más rápidamente y probablemente de forma más agresiva. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes están más enfermos y su pronóstico es peor, ¿no es cierto? Su pronóstico es peor. Como dirían los chilenos, peor, ¿no es cierto? Su pronóstico es peor. En cambio aquí, su enfermedad es más leve y su pronóstico es mejor. Eso no significa que a ellos no los debamos ayudar. Nuestro objetivo aquí podría ser evitar que avancen hacia la clase 3 y 4. Y aquí nuestro objetivo es evitar que se muera y algunos pueden retroceder a clase 2 e incluso de clase 2 a clase 1 con los tratamientos. Pero eso es otro cuento. Lo más importante es que entonces ustedes, por ejemplo, plantean un diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
¿no? Plantean un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y dicen, paciente con insuficiencia cardíaca clase 3. Cuando sean internos, ya se pasaron. Lo máximo. Les faltaría decir cuál es el diagnóstico, la etiología, etc. Pero ya dirían bastante, ya están diciendo ahí. ¿Qué están diciendo? Que la enfermedad del paciente es severa, que el pronóstico del paciente es malo y que necesita tratamiento intensivo, urgente e intensivo. Simplemente con saber distinguir la clase funcional. Eso es muy, muy importante. Pongamos el ejemplo clásico que sirve para explicar el orden que acabamos de mencionar. Es decir, primero, saber la etiología, ¿no es cierto? Segundo, la alteración anatómica. Tercero, la alteración fisiológica. Y cuarto, la clase funcional. Por ejemplo, me sé recordar mi siguiente. Por ejemplo, viene un paciente que se queja de angina de pecho. ¿No? Doctor, ¿sabe qué? Camino 4 cuadras, o 2 o 3 cuadras, y me aprieta el pecho, me oprime acá en el centro del corazón, y me pasa cuando descanso. Típica angina de pecho está. Ustedes dicen, uy, sí, este paciente tiene isquemia. Ya saben rápidamente la alteración fisiológica. Tiene isquemia miocardio. Está haciendo isquemia. Sin embargo, el saber que tiene isquemia no resulta suficiente. ¿Por qué no resulta suficiente? Porque la isquemia miocárdica puede ser producida por aterosclerosis coronaria o por estenosis aórtica. Ambas producen. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Establecer la alteración anatómica. ¿No es cierto? ¿Es en base a qué? A un buen examen. Por ejemplo, el paciente con estenosis aórtica presentará un soplo sistólico eyectivo a nivel aórtico, pulso parvus, una serie de alteraciones. Mientras que el paciente con aterosclerosis pueda que no le escuchen nada en el corazón, pero si le palpo, por ejemplo, los pulsos a nivel de los miembros inferiores, también tiene pulsos disminuidos, tiene evidencia de aterosclerosis en otros hechos musculares. O le escucho la carótida, entonces ya voy diferenciando. Esto puede ser una aterosclerosis coronaria, mientras que esto puede ser una estenosis aórtica. Yo ya establecí la alteración anatómica, ¿cierto? Primero el paciente me vino con la alteración fisiológica, luego establezco la alteración anatómica. La etiología, pues si pienso que es una aterosclerosis coronaria, esto es un proceso aterosclerótico producido por colesterol, factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol. Y si pienso que es una estenosis aórtica, eso dependerá de la edad, pero puede ser congénita, reumática o degenerativa, puede ser. Entonces ya está la etiología. Y finalmente, la severidad de los síntomas, clasificarlo o poner en una clase funcional, me dirá qué tan serio es su problema. ¿Sí? Los pacientes con estenosis aórtica, por ejemplo, tienen manifestaciones cardinales importantes que le dicen que su problema es grave. ¿Cuáles son estos? La angina, que acabamos de mencionar, el síncope de esfuerzo y la disnea. Son claros. Cuando el paciente tiene eso, ustedes pueden apostar, tiene eso y le escuchan un soplo de estenosis aórtica, pueden apostar que eso es severo, grave, y que el paciente necesita una intervención, cualquier tipo de intervención. ¿Ya? Igual pasa, no será lo mismo un paciente que viene con angina de pecho después de perseguir, que se diga a la doctora Pino, por ejemplo. Doctor, le he perseguido por 10 cuadras a la doctora Pino, no se ha dejado alcanzar, y me ha dolido. No será lo mismo ese paciente que otro paciente viene, doctor, le he perseguido a la doctora Pino y no he podido correr ni siquiera una cuadra, no he podido alcanzar, porque me ha empezado a doler. La discapacidad funcional del primer paciente es mucho menor que del segundo paciente. La enfermedad del primer paciente es mucho menor o menos severa que la del segundo paciente. ¿Está claro? Entonces, y eso me dirá que tengo que atenderlo lo más pronto posible. Además, podríamos nosotros investigar acerca de otras condiciones que pueden agravar el cuadro. Por ejemplo, la anemia, la tirotoxicosis, la presencia de arritmias. ¿No es cierto? Entonces, la severidad de la discapacidad nos sirve para establecer estas condiciones en el tratamiento. En el intento de establecer la severidad de la discapacidad, también es importante tener en cuenta algunas cosas.
lo que les he dicho, el esfuerzo habitual. Porque habitualmente, por ejemplo, ¿se puede enfermar un atleta del corazón? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Por supuesto. Pero, por ejemplo, para él, habitual, o mucho menos que habitual, va a ser subir, subir del primer al segundo piso rapidito. Eso lo hace bien. Pero si ese atleta comienza a tener disnea a ese esfuerzo, sería un esfuerzo mucho menor que el habitual. Mucho menor que el habitual. ¿No es cierto? No sería reposo, pero sería por lo menos de clase 3. A diferencia de otro paciente que no hace nada de ejercicio, como por ejemplo el doctor Gamio, y comienza a hacer y sube las 2 escaleras y termina. Eso es un esfuerzo mayor que el habitual. Mientras el atleta hace disnea al subir 2 cuadras, está en clase 3, yo al subir 2 cuadras estoy en clase 1, porque no hago eso habitualmente. ¿Está claro? Entonces es muy importante tener en cuenta el esfuerzo habitual. Lo otro, en el intento de establecer la severidad de la discapacidad, también es importante establecer el tratamiento que está recibiendo el paciente. No será lo mismo que un paciente continúe con disnea, inmovilización yugular, edema, y está recibiendo todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Si está recibiendo todo el tratamiento de insuficiencia cardíaca adecuadamente y sigue sintomático, la enfermedad de ese paciente es severa. Y la enfermedad de ese paciente es de mal pronóstico. A diferencia de un paciente que viene igualito, con disnea, inmovilización yugular y todo, pero que nunca ha recibido sus pastillas. ¿Sí? Es muy importante entonces tener en cuenta eso, el esfuerzo habitual y 2, el régimen terapéutico que pueda estar recibiendo o no el paciente. ¿Qué hora es, no? ¿Ya? ¿Seguimos? Bien, entonces nuevamente, para recalcar, el diagnóstico completo comienza con la historia del examen físico suplementado por el electrocardiograma, estudios por imágenes, análisis sanguíneos, exámenes invasivos y hasta test genéticos. Si bien es cierto, los test genéticos no están disponibles en forma habitual, en forma rutinaria, es importante en algunas ocasiones tener en cuenta la posibilidad de hacerles algunos estudios a nuestros pacientes, ¿no? Bien, terminaremos con esta parte. En el diagnóstico de cardiología también interesan los antecedentes familiares, porque como les acabo de repetir, mencionar, puede ser repetir, porque vengo repitiendo esto, ciclo tras ciclo, ¿no es cierto? Como les acabo de mencionar, la genética juega un papel importante. Sí, existen enfermedades en cardiología que están genéticamente determinadas. Existen enfermedades en cardiología cuyo origen genético es indiscutible. Una de ellas es la cardiomiopatía hipertrófica. La cardiomiopatía hipertrófica, ¿no? Otro de ellos es el síndrome de Marfan, que si bien es cierto, el síndrome de Marfan es una enfermedad del colágeno, pero tiene gran repercusión a nivel del corazón. Sabemos que el síndrome de Marfan, si no lo saben, pero ya lo van a saber, se caracteriza por dedos muy largos, aracnodactilia, articulaciones muy laxas, alteraciones en el tórax, deformidades torácicas, ya sea peto excavato o pecho en quilla. Y a nivel cardiovascular nos produce aneurisma de aorta abdominal, prolapso de válvula mitral y predispone al paciente a disección de aorta, por ejemplo. Entonces, un paciente con síndrome de Marfan, de hecho tengo un colega que fue mi alumno, que tiene todo el síndrome de Marfan, ha disecado, ha hecho disección de aorta, está vivo, no hemos salvado, pero ahí está, tiene todas las manifestaciones cardiovasculares del síndrome de Marfan. Otra manifestación clínica es el síndrome de Kutel-Larsen, que también puede ser de origen genético. A veces puede ser adquirido cuando utilizamos drogas, pero otras veces es de origen genético. ¿Y predispone a qué? Tanto la cardiomiopatía hipertrófica como el síndrome de Kutel-Larsen predisponen a muerte súbita. El síndrome de Kutel-Larsen favorece la aparición de arritmias malignas. Taquicardia ventricular sostenida, el paciente puede fallecer como consecuencia de eso. ¿Esto nos sirve para qué? La historia familiar nos sirve para estar atentos a los antecedentes del paciente y podamos establecer
medidas preventivas. Se puede prevenir la muerte súbita de un paciente con cardiomiopatia hipertrófica. De hecho, ese es uno de los objetivos del tratamiento. ¿Se puede prevenir la muerte súbita de un paciente con síndrome de Creutzfeldt-Jakob? Sí, se puede prevenir. ¿Se puede prevenir el desarrollo de aneurisma en un paciente con síndrome de Marfan? Sí se puede prevenir, o por lo menos retrasar. Entonces es importante estar atentos a los antecedentes familiares. Si bien es cierto, por ejemplo, la enfermedad coronaria precoz, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus son síndromes poligénicos. ¿Qué quiere decir poligénicos? Son síndromes, son enfermedades en las cuales no se explican por la alteración de un solo gen, sino por la interacción alterada de muchos genes, entre ellos y la interacción de estos genes con el ambiente. Entonces, estas enfermedades, la enfermedad coronaria precoz, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, son enfermedades poligénicas. Sin embargo, también es importante investigar acerca de los antecedentes de estas enfermedades en los pacientes, porque ya sabemos que hay familias de hipertensos, familias de diabéticos y familias que se mueren por enfermedad coronaria precoz, ¿no es cierto? La dislipidemia, lo mismo. Existen otros antecedentes familiares que no tienen que ver nada con la genética. No tienen que ver nada con la genética, sino con los malos hábitos de comportamiento. Por ejemplo, el tabaquismo, ¿cierto? Yo no considero, o sea, yo antes consideraba, ahora me dan la razón, que por ejemplo la legalización del cigarro es uno de los peores errores de la humanidad. Ustedes saben que el tabaco es mucho más adictivo que la heroína, que la cocaína. Y si bien es cierto, puede que no nos saque de la actividad social o de la sociedad como hacen las otras drogas, sí nos mata, o nos produce cáncer, nos produce infarto, nos produce enfermedad arterial periférica, o nos produce impotencia, y algunos desarrollan impotencia y se suicidan, ¿no es cierto? Pero, ¿aló? Ya. Entonces, por eso siempre hago el mismo chiste malo, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes fuma aquí, tiene que revisar su cociente intelectual, porque algo está pasando. De repente no está para médico, está para abogado, contador, lo que sea. Pero si fuman, realmente es una aberración que un médico fume. Aunque yo he conocido cardiólogos que fumaban, de hecho, me llamaba la atención a mi residente de años superiores. Le digo, doctor, ¿por qué fuma? Uy, sería una vergüenza que un cardiólogo no se muera de infarto, porque tengo que morirme de infarto. No es chiste, pero la verdad es que el cigarro no tiene ningún efecto benéfico. No sirve para nada. Solamente para matarnos y para hacer millonario a quien nos mata todavía. O sea, le pagamos para que nos mate. Todavía eso, ¿no es cierto? Y no sé si se acuerdan, yo siempre me acuerdo de eso, había cuando inauguraron Plaza Vea, en cada caja había letrero de una chica bien guapa, una rubia, una gringa bien guapa, con su Lucky Strike en la boca. Es esta, ¿no? Su Lucky Strike, su topsito, su short ahí chiquito, ¿no? Yo me fijaba en el cigarro, por si acaso no. Entonces, pues estaba así, y abajo decía, because I can, porque yo puedo, ¿no es cierto? Y a mí se me ocurría aumentarle debajo de eso, de because I can, se me ocurría ponerle, debería decir, because I can be stupid. Estúpido, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo tiene derecho a matarse, pero no de esa forma. El cigarro no sirve para nada. Otra cosa que no sirve para nada, pues, no tanto, esto no, sí no sirve para darnos algo. Otro patrón de comportamiento, por lo menos me da gusto a las comidas, es el consumo excesivo de sal. El sodio es necesario, pero el consumo excesivo de sal nos favorece, ¿qué cosa? Hipertensión arterial. 3 de cada casos de hipertensión arterial, de cada 10 casos de hipertensión arterial, se explican por un consumo excesivo de sal. De hecho, algunos de ustedes seguramente hacen, ¿no es cierto? Eso, sí. Van a la casa, la mamá decide, ay, mi hijito, estudiante de medicina, qué lindo, inteligente, guapo, lindo, bonito, nada. Toma tu sopa, que encima ni la probó y sal, ¿cierto? Y antes de llegar se empujó todavía, ¿qué cosa? Papitas sanguíneas, porquería, exceso de sal, exceso de consumo de sal. Esto, ¿sí? Por eso pagan ustedes la Liga 1, ¿no es cierto? Para haber pensado con su chela en el sillón,
y van a terminar así. Sedentarismo, obesidad, alcohol y todo lo demás. Y vamos a terminar así, ¿no? Ya dijimos esto, ya dijimos esto, ya dijimos esto. Ya, listo, ahí nos quedamos. Entonces, si tienen alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, nos vemos mañana.